Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Alejandro Martínez Nájera, estudiante del Instituto Tecnológico de Saltillo, en la materia de Metrología y Normalización a cargo del profesor Alejandro Santana. En esta ocasión vengo a presentar el video 2.6 que trata sobre la referencia de datos. La sección establece los principios de identificación de características de una parte como características dato, con el propósito de establecer relaciones geométricas impuestas mediante un marco de control de característica. Los datos son puntos, ejes y planos teóricamente exactos. Estos elementos existen dentro de un marco de tres planos mutuamente perpendiculares intersectándose, conocido como el marco de referencia dato. Esta sección también establece el criterio para establecer datos y el marco de referencia dato desde características dato. 4.2 Inmovilización de partes. Cuando características de una parte han sido identificadas como características dato, la parte es orientada e inmovilizada con relación a tres planos mutuamente perpendiculares del marco de referencia dato, en un orden seleccionado de precedencia. Esto hace las relaciones geométricas que existen entre las características medibles una contraparte geométrica ideal de una característica usada para establecer un dato. Aplicación. Como las mediciones no pueden ser hechas desde una contraparte geométrica ideal que es teórica, un dato es asumido que existe y está simulado mediante el equipo de procesamiento asociado. Marco de referencia de dato. Suficientes características dato, aquellas más importantes para el diseño de una parte o proporciones designadas de estas características son seleccionadas para proporcionar la parte con relación a un conjunto de tres planos mutuamente perpendiculares, conjuntamente llamados un marco de referencia dato. Planos mutuamente perpendiculares. Los planos de marco de referencia dato son simulados en una relación mutuamente perpendicular para proporcionar direcciones, así como el origen para dimensiones y mediciones relacionadas. Número de marcos de referencia dato. En algunos casos, un solo marco de referencia dato será suficiente. En otras marcas de referencia dato adicionales pueden ser necesarias cuando la separación física o la relación funcional de características requiera que los marcos de referencia dato sean aplicados en localizaciones específicas de la parte. Características dato. Una característica dato es seleccionada sobre la base de su relación geométrica a la característica tolerada y a los requerimientos del diseño. Características dato temporales y permanentes. Características dato seleccionadas de partes en proceso, tales como fundiciones, forjas, maquinados o fabricaciones, pueden ser usadas temporalmente para el establecimiento de superficies maquinadas que sirven como características dato permanentes. Identificación de características dato. Las características datos son identificadas en el dibujo por medio de un símbolo de característica dato. Controles de característica dato. Las mediciones hechas desde un marco de referencia dato no lo toman en cuenta las variaciones de las características dato. Especificando características dato en un orden de precedencia. Las características dato deben de ser específicas en un orden de precedencia para proporcionar una parte adecuadamente sobre el marco de referencia dato. El orden deseado de precedencia es indicado colocando las letras de referencia de la característica dato de izquierda a derecha en el marco de control de características. Posicionando partes con superficies planas como cuando una superficie es especificada como una característica dato sin modificación, un punto o puntos altos en cualquier parte de la superficie deben contactar el plano dato. Partes de característica dato inclinadas. Para partes con características dato inclinadas, un plano ideal haciendo contacto es orientado al ángulo básico de la característica. El plano correspondiente del marco de referencia dato es girado este mismo ángulo básico para quedar mutuamente perpendicular a los otros dos planos. Para este método de establecer un marco de referencia dato, el ángulo debe ser indicado como básico. Partes con características dato cilíndricas. Una característica dato cilíndrica está siempre asociada a dos planos teóricos intersectándose en ángulos rectos sobre el eje dato. Dato cilíndrica. La figura 4,5 ilustra una parte que tiene una característica dato cilíndrica.
La característica dato primaria K relaciona la parte al primer plano dato. Dado que la característica dato secundaria M es cilíndrica, está asociada con dos planos teóricos y el secundario y el terciario en una relación en tres planos. Eje dato y dos planos. Estos dos planos teóricos están representados en el dibujo mediante líneas de centros cruzándose en ángulos rectos. La intersección de estos planos coincide con el eje dato. Orientación de dos planos. La orientación rotacional de los planos secundario y terciario del marco de referencia dato no está especificada como la rotación del patrón de agujeros alrededor del eje dato no tiene efecto en la función de la parte. Estableciendo datos. Características dato no sujetas a variaciones de tamaño. Cuando una superficie nominalmente plana es especificada como una característica dato, el dato correspondiente es simulado mediante un plano que hace contacto con puntas de esa superficie. Características dato sujetas a variaciones de tamaño. Características dato tales como diámetros y anchos difieren de las superficies planas simples que están sujetas a variaciones de tamaño, así como de forma, especificando características dato RFS. Cuando una característica dato de tamaño es aplicada sobre una base RFS, el dato es establecido mediante contacto físico entre las superficies de la característica y las superficies del equipo de procesamiento. Especificando características dato en MMC. Cuando una característica dato de tamaño es aplicada sobre una base MMC, los elementos de maquinaria y patrones en el equipo de proceso que permanecen constantes en tamaño pueden ser usados para simular una contraparte geométrica ideal a la característica y para establecer el dato. Tamaño de una característica primaria o simple, tamaño de una característica dato secundaria o teórica, determinando el tamaño. 4.5.5 Especificando características dato en LMC. Cuando una característica dato de tamaño es especificada sobre la base LMC, un dato primario puede ser establecido como el eje o plano central del límite LMC. 4.5.6 Elementos de la precedencia de dato y la condición de material. Cuando datos especificados en un orden de precedencia incluyen una característica de tamaño, la condición de material en la cuya característica de tamaño se aplica deben estar determinada. Característica cilíndrica primaria RFC. Superficie primaria y característica cilíndrica secundaria en MMC. Características dato múltiples. Cuando más de una característica dato es usada para establecer un solo dato, las letras de referencia dato apropiadas y los modificadores asociados separados mediante un guión son colocados en un compartimiento del marco de control de característica. Simulación de un solo plano dato, un solo eje de dos características coaxiales. 4.5.8 Patrones de características. Múltiples características de tamaño, tal como patrón de agujeros en MMC, puede ser usado como un grupo para establecer un dato cuando la función de la parte lo dicta. Roscas de tornillo, engranes y nervados. Cuando una rosca de tornillo es especificada como una referencia dato, el eje dato es derivado del cilindro de paso a menos que otra cosa sea especificada. 4.5.10 Superficies parciales como características dato. Es frecuentemente deseable especificar solo parte de una superficie en lugar de toda la superficie. 4.5.10.1 Superficie definida matemáticamente. 4.5.11 Múltiples marcos de referencia dato. Más de un marco de referencia dato puede ser necesario para ciertas partes dependiendo de los requerimientos funcionales. 4.5.11.1 Características dato funcionales. 4.5.12 Requerimientos simultáneos. Cuando dos o más características o patrones de características están localizados mediante dimensiones básicas relacionadas a características dato comunes, referenciadas en el mismo orden de precedencia y en la misma condición de material, según sea aplicable, estos son considerados un patrón compuesto con tolerancias geométricas aplicadas simultáneamente.
4.6. Datos específicos. Los datos específicos designan puntos, líneas o áreas específicas de contacto sobre una parte que son usados en el establecimiento de un marco de referencia alto, como los símbolos de dato específico, puntos dato específico, líneas dato específico, áreas dato específico, dimensiones de los datos específicos, planos dato establecidos mediante datos específicos, superficies escalonadas, eje dato primario, datos específicos circulares y cilíndricos, ejes datos secundarios, datos igualadores, datos establecidos desde superficies complejas o irregulares.